Buenas noches, mi nombre es Rodrigo Mercado Vargas y en esta oportunidad voy a hablar un poquito de la libertad. Entonces, antes de adentrarnos al texto de la materia, en lo que nos habla en la parte de la libertad, quisiera dar algunos conceptos, ¿no?, de la libertad y por qué la libertad no lo podemos llenar en un concepto total, ¿no? Entonces, empezando, ¿qué es la libertad? Podemos decir no ser esclavos, ¿no? Esclavos a que a veces nos esclavizamos tal vez al alcohol, no somos libres porque estamos atados a algo, tal vez en estos tiempos modernos, al celular, ¿no? Que siempre estamos ahí con el celular, que vivimos atados, esclavos de eso, ¿no? Entonces la libertad podemos empezar a definirla por eso. Bueno, entonces empezaremos por una definición rápida de los griegos, ¿no? Que es de eleutería, que significa la facultad de elegir. Y para esto tenéis que tener algunas características para elegir, ¿no? Tomar decisiones. Y tenías que ser varón, adulto y tener una buena posición social. Entonces en esto consistía la libertad, ¿no? En la antigua Grecia. Pero después también vemos la figura de Jesús, ¿no? Que es la realidad que vivimos acá en el seminario, que nos dirá la verdad, los hará libres. Y al decir esto, entonces también es tomar decisiones por la verdad, ¿no? Y a veces vivimos atados del pecado, a veces vivimos una mentira de nuestra vida o mintiendo a la sociedad, entonces nos esclavizamos en la mentira o a veces en muchos pecados, ¿no? Y estamos esclavos del pecado. Entonces también es una decisión, ¿no? La verdad los hará libres y quién es la verdad es Jesús, ¿no? Entonces seguir a Jesús es también una decisión libre de cada persona. Entonces, la verdad los hará libres, es lo que nos dice Jesús, ¿no? Luego San Agustín va a ver entre el libre albedrío, que es otro tópico, ¿no?, de los temas a hablar, y también nos dice que es la facultad de elegir, ¿no?, la capacidad de elegir, y tú eres libre cuando eliges lo bueno, ¿no? Y cuando eliges lo malo, entonces estás viviendo en una esclavitud de tus decisiones. Y después podemos ver en Kant, ser libre, actuar conforme a la propia razón, ¿no? Al salir de una minoría de edad que nos vuelve incapaces, por tanto, debemos liberarnos de esas cadenas. Entonces ya va entrando la razón, ¿no? Mediante tu raciocinio vas a poder ser libre. Y bueno, ahora veremos la figura de Kant, ¿no? Donde dice que ser libre es actuar conforme a tu razón, ¿no? Ya viene el raciocinio. Entonces hay que salir de esa minoría de edad, de esa capacidad de poder elegir mediante la razón y liberarnos de esas cadenas. Luego vemos un liberalismo contemporáneo, ¿no? Un concepto también de liberalismo contemporáneo, donde dice que tú puedes hacer lo que quieras siempre y cuando no perjudiques a los demás, ¿no? Ahí es tu actuar libre. Luego en Sartre, como lo vimos en temas atrás, nos dice que el hombre o el ser humano o la persona está condenado a ser libre. Y esta condena también lo angustia, ¿no? ¿Por qué? Porque lo angustia porque ser libre significa tomar decisiones. Y tomar decisiones, ¿qué significa? Que te vas a angustiar, te va a entrar algo de crisis por no saber qué elegir, ¿no? O cuál es lo bueno, cuál es lo malo. Entonces cada persona en un día puede estar rodeado de muchas decisiones, ¿no? Entonces estás condenado a ser libre, a decidir. Entonces hemos visto varios conceptos hasta el momento, ¿no? Para adentrarnos en el texto y definir algo de la libertad. Pero como decía al principio, es imposible tener un concepto total de libertad. ¿Por qué? Porque los conceptos te encierran, como en una jaula, ¿no? Te van encerrando y al encerrarte no tendrías la libertad, ¿no? Vos ya estarías encerrado en un concepto, pero no tendrías la libertad de abrirte a más conceptos. Entonces, la libertad no se puede definir en un concepto total.
Bueno, ahora sí, adentrándonos un poquito al texto sobre la libertad, en la parte donde Andrew Vargas, a hacerse hombre, vemos que el hombre no nace ni bueno ni malo, sino este se hace mediante sus actos, ¿no? Y, y para esto tenemos que tener muy en claro que nosotros nos diferenciamos de los animales. ¿En qué? En entendimiento y libertad. Entonces nosotros vamos a tener un conocimiento y una libertad. ¿De qué? El conocimiento de un objeto o de un acto, para realizarlo, tenemos que primero conocerlo. Después de conocerlo, tenemos la libertad de si nosotros lo vamos a realizar o no lo vamos a realizar. Entonces, esa capacidad nos va a llevar a tomar decisiones, si está bien o está mal. Y estas decisiones que vamos a ir tomando para hacernos hombres, para hacernos personas, nos va a llevar a una responsabilidad. Entonces nosotros también somos responsables de los actos que elijamos mediante el conocimiento y la libertad. Según este autor podemos decir que la libertad es ausencia de coacción. ¿Qué es la coacción? La coacción es algo que te obliga, ¿no? Contra tu voluntad, realizar algo que te obliga contra tu voluntad. Entonces estas coacciones, estas ausencias de libertad lo podemos ver en una coacción física, en una coacción psicológica y en una coacción moral. Entonces de la física podríamos decir que sería la libertad de espontaneidad. Después de la coacción psicológica podríamos decir que es la libertad de elección, y de la libertad moral, bueno, la coacción de lo moral es la libertad moral, ¿no? Entonces en aquí podemos ver que la libertad psicológica es la de elegir. Entonces, elegir responsablemente, ¿no? Entonces, depende ya de la persona psicológicamente qué capacidades tiene para poder elegir. En lo moral, como hablábamos antes, ¿no? En San Agustín, que es la libertad de elegir entre lo bueno y lo malo, ¿no? Que cuán moral es mi decisión, cuán libre soy eligiendo esto. Entonces, si yo elijo algo bueno, estoy viviendo bien porque es moral. Pero si elijo algo malo, entonces no soy libre, porque estaría eligiendo algo que me va a ir esclavizando. Eso más o menos se refiere a lo moral. Entonces, sobre estas clases de libertad que hablábamos, no física, moral y psicológica, hay algo que los va a negar, ¿no? Y lo que lo niega es el determinismo. Entonces puede haber un determinismo sociológico y un determinismo teológico, ¿no? El sociológico es un motivo muy fuerte, ¿no? Donde te dice que es por los deseos, ¿no? Tú, por tus propios deseos, entonces vas a ir tomando decisiones, entonces no eres libre de tomar las decisiones, sino es un impulso que te lleva a tomarlas, ¿no? Entonces no eres libre porque no eres consciente de lo que estás haciendo, y en ese no te haces responsable de tus actos. Por ejemplo, al tomar decisiones cuando estás enfadado, es un deseo, es por pasión, tomas decisiones a la ligera y a veces tomas malas decisiones, ¿no? Y después en el determinismo teológico podemos ver que Dios sería el responsable de todas nuestras decisiones, ¿no? Entonces Él va a ir determinando el curso del universo y de las acciones del hombre. Entonces tú estarías no siendo libre, ¿no? Porque Dios se estarían atribuyendo toda esa libertad. Luego lo que el texto nos propone es sobre la libertad de elección, ¿no? Entonces hay algunos que dicen que la libertad de elección es un condicionamiento, ¿no? Pero el autor nos muestra razones a favor de la libertad de elección, ¿no? Y en estas razones veremos 7 características. Entonces, como primera característica, vemos que nosotros tenemos conciencia de las decisiones que tomamos, de las decisiones libres. Una segunda característica, somos capaces de deliberar
a las acciones que hagamos, ¿no? Nosotros somos los que decidimos, nosotros tenemos la decisión, ¿no? Una tercera característica es que también somos responsables de las decisiones que vamos a ir tomando. Y también una cuarta característica es que también somos conscientes de que las demás personas son libres y son responsables de sus actos que realizan. Una quinta característica podemos decir que en la sociedad, hablando de leyes, entonces cada persona es juzgada libremente según los actos libres que haya realizado en su vida. Eh, Hablando de la sociedad ya, entonces podemos decir que una persona no se deja influenciar por las críticas o el concepto general que tengan las demás personas y va por ello, ¿no? Sino que esa persona es libre de decidir o ir en contra de esos criterios generalizados que tengan los demás. Y por último, una séptima característica, la persona es libre, se encuentra libremente de elegir entre un motivo u otro. Entonces, para terminar, al ver tantos conceptos ya de libertad y vemos que no es un concepto total, hay muchos más conceptos donde podemos ampliarlo, pero me he querido basar en esto, ¿no? Y la libertad también se puede volver esclavitud cuando tú tienes miedo, cuando tú tienes temor a algo, entonces no eres libre de poder elegir porque el miedo te invade, ¿no? A veces también las distracciones no te dejan ser libre, ¿no? O la ignorancia te hace ser esclavo de la sociedad, ¿no? Entonces te hace no razonar muy bien o no tener conocimiento de algunas cosas para poder tomar decisiones libres en la vida. También las torturas o algunas cosas que tú hayas vivido en el pasado fuertes, traumas puede ser, no te dejan ser libre, ¿no? Te esclavizan como mencionábamos, tienes que desatar esas cadenas para poder conseguir esa libertad, ¿no? Hay muchas cosas en las personas a lo largo de la vida que nos van atando eso, ¿no? Que ahí tenemos cadenas de todo tipo, como vimos, conceptos varios para poder definirnos cuáles son nuestras cadenas y cómo podemos ser libres y mediante siendo libres cómo podemos o cómo se puede reflejar eso en nuestros actos, ¿no? Y la síntesis general sería el de ser libre implica tomar decisiones en la vida. Entonces cada uno es libre de las decisiones que tome, ¿no? Y ya sean buenas o malas. La realidad, según mi pensamiento, es que tienes que estar en paz, no tienes que sentirte tranquilo, te tienes que ser realizado y en ese momento realmente eres libre, ¿no? ¿Por qué? Porque has elegido o has tomado buenas decisiones y a pesar de no haber tomado buenas decisiones, entonces has ido aprendiendo para ir tomando mejores decisiones en la vida. Entonces eso yo creo que es la libertad, ¿no? Como lo podríamos decir varios conceptos, la libertad es tomar decisiones y mediante esas decisiones te haces hombre, te haces persona y se refleja en los actos que tú realizas, ¿no? Entonces con esto concluimos el tema de la libertad.